Bienvenidos a un proyecto bíblico, Biblia Next Gen, una serie de podcasts para poder levantar la Biblia en un mundo de constante cambio, en un mundo donde muchos consideran la Biblia como un libro anticuado. Nuestro propósito en esta serie es poder levantar, ensalzar la Biblia y decirle al mundo, decirle a la juventud que la Biblia aún sigue siendo relevante en este tiempo, que sigue siendo viva, que sigue siendo auténtica y que es confiable para transformar la vida de muchas personas. Así que, bienvenidos. Empezamos. Hola Josué, ¿cómo estás? En este primer episodio nos acompañas, y no solo el primero, porque tenemos 5 episodios que estarás con nosotros. Así es. Y hablaremos sobre las bases para poder conocer la confiabilidad de la Biblia. Y hay algo que siempre resuena en el mundo postmoderno en donde vivimos, que la Biblia es un libro que ha sido manipulado, es un libro que no tiene confiabilidad porque tiene miles de años, y eso es lo que nos lleva a poder dialogar en este momento. Solo que Josué, antes de empezar con nuestro tema, permíteme presentarte. Josué es graduado en teología por la Universidad Peruana Unión, está estudiando un máster ahora en teología y también trabajas como capellán universitario en la Universidad Peruana Unión, ¿verdad, Josué? Así es, Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de estar aquí sirviéndole, y gracias por esta invitación y también porque somos parte de este proyecto. Así es, y es que este proyecto tiene el objetivo de poder llegar a los jóvenes, de poder llegar a la siguiente generación. Por eso le colocamos Biblia Next Gen, Claro. Biblia para la siguiente generación, porque nuestro desafío como iglesia en el mundo cristiano ahora es poder levantar, es poder ensalzar, es poder hacer relevante la Biblia para esta generación. Volver a la Biblia también podríamos decir, ¿no? Exacto, volver a la Biblia. Y permíteme empezar este episodio, Josué, con una pregunta que es inevitable hacerla, ¿no? ¿La Biblia sigue siendo confiable? ¿Qué crees tú? Claro que sí. Bueno, a lo largo de los años hemos podido ver que la Biblia ha tenido muchas traducciones, ha tenido incluso algunos descubrimientos en estos últimos años que han corroborado su fiabilidad, y no solamente eso, sino también el contenido propiamente nos ha ayudado a confirmar incluso algunos descubrimientos arqueológicos que hemos tenido. Partamos entonces, ¿qué te parece, Josué? Claro. Haciendo un análisis de la historia del texto bíblico. Sí, vamos. Y podríamos iniciar de que la Biblia definitivamente es palabra de Dios. Por supuesto. Es la revelación de Dios para la humanidad. Es inspirada por el Espíritu Santo. Creo que ese concepto lo tenemos claro. Creo que ahí en la Biblia misma, en Hebreos, dice que Dios inspiró a los santos hombres, a sus profetas, para manifestar su voluntad, para manifestar el escrito que está en la palabra. Claro, y también nos dice Pedro y también nos dice Pablo, ¿no? Nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Exacto. Entonces, ese es el primer concepto que debemos entender aquí, que la Biblia es inspirada por Dios. Así es. Solo que en la Biblia, mirando un poquito la historia, la Biblia ha sido registrada, o la palabra inspirada de Dios fue registrada. Y ese registro fue hecho en escritura. Claro. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? ¿Qué elementos se usaron para poder, lo que ahora nosotros tenemos un libro, tenemos la Biblia, pero ¿cuáles fueron los primeros elementos en el proceso de escritura de la Biblia, de transcripción de la Biblia? Claro. De hecho, el material que hoy tenemos ya es una gran bendición. Hoy tenemos, por ejemplo, computadoras, tenemos celular, imprenta y mucho. Si alguien se equivoca en alguna parte, fácilmente elimina y empieza de nuevo. Sin embargo, si volvemos hace miles de años atrás, cuando la Biblia se escribió pues en papiro, ¿no? En pergaminos, incluso en ostracas, por ejemplo. Y bueno, Dios reveló a sus hijos, a los profetas, para que estos puedan escribir el mensaje en estos materiales.
Y como sabemos, los idiomas que encontramos en la Biblia, o en el cual fueron escritos, son el hebreo, en el Antiguo Testamento, una parte también en arameo, y el Nuevo Testamento en el griego. ¿Cómo se llegó a la compilación? Cuéntanos un poquito y acá podemos dialogar a lo que hoy tenemos como Biblia, ¿no? Claro, en primer lugar tenemos que entender que la Biblia fue escrito alrededor de 1500 años, ¿verdad? Por 39, bueno, en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo 27. Y cada personaje o cada profeta que escribió, lo escribió desde una óptica, digamos, propia, ¿no? En un lenguaje distinto, en una forma, incluso el público en el cual se escribía. Y bueno, si nosotros damos un salto, por ejemplo, a lo que sucedió por el año 70 después de Cristo, un grupo de personas que hacían el papel de copistas, de poder preservar los textos de la Biblia, estaban o tenían registrado las copias, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, en el año 1947, ¿no? Y ese es un descubrimiento moderno, ¿eh? Claro. O sea, claro, no tan moderno, 1950, 57, por ahí, así que... Pero igual, o sea, es reciente, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, por ejemplo, aquí se ha encontrado, en este descubrimiento se ha encontrado todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Wow. Claro, todos los bueno, a excepción de Esther, que es un tema también. Y allí, por ejemplo, podemos evidenciar de que los copistas estaban bastante esmerados en poder preservar la palabra de Dios. Y bueno, la historia dice que más o menos por el año 70, cuando los romanos vinieron, estos qumranitas dejaron los rollos, los manuscritos, y tal vez se fueron del lugar, ¿no? Mira, has dicho algo interesante, José, que quiero colocarlo aquí en la mesa de diálogo. Entonces, vamos sistematizando. La Biblia fue escrita en esos materiales. Claro. ¿Quiénes escribieron ahí? Lógicamente, en la transmisión oral primero, y luego fue transcrita. Creo que el primero que registró, podríamos decir que fue Moisés o sus secretarios ahí que empezaron a registrar los textos. Pero hay una intervención luego. Ajá. Y tú has mencionado aquí que son los copistas. Ajá. Y los copistas son los que se encargaron de reproducir aquellos textos originales que luego se consolidó en la Biblia. Y esos copistas, Josué, y eso es algo que dicen por ahí algunos que tratan de contradecir la Biblia, ¿no? Claro. La intervención de esos copistas, seres humanos, defectuosos probablemente como nosotros, ¿no habrán cometido algún error en el proceso de la transcripción que cambie todo el concepto, el contenido teológico? La teología. Okay. Exacto. Bueno, esa es una pregunta que muchos se hacen cuando leen la Biblia, cuando encuentran quizás algún texto que no coincide o alguna parte que tal vez parece, bueno, dudoso, podríamos decirlo así. Pero no, fíjate que en la Biblia encontramos sí algunas cosas. Por ejemplo, te cuento. De paso, el rollo del Mar Muerto está en las páginas virtuales. Si vamos allí, por ejemplo, en Isaías 6, cuando el profeta Isaías dice santo, 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 en las Biblias ya modernas traducidas al español encontramos 3 veces. Las tres menciones, santo, santo, ¿no? Santo, santo, santo. Pero en el original, ¿qué dice? Solo hay 2 veces. Bueno, en el manuscrito del Mar Muerto solo hay 2 veces. Interesante. ¿No? Entonces uno podría preguntarse, ¿y aquí tenemos un problema serio? Entonces Dios, porque en uno se menciona 2 veces y en el otro 3, ¿deja de ser santo o es más santo? Bueno, creo que no hay problema en eso, por ejemplo. Exacto. Pero fíjate, te comento, y de paso aquí tenemos la Biblia hebrea, mira. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Aquí tenemos la Biblia hebrea para los que quieran conocer. En la Biblia hebrea, nosotros tenemos el texto propiamente en hebreo, pero en la parte de abajo, por ejemplo, tenemos el aparato crítico, ¿no? Y el aparato crítico nos va a servir para poder analizar, comparar, y allí, por ejemplo, nos pide que vayamos y revisemos el manuscrito de Qumran, ¿no? Entonces, tenemos ahí un elemento importante para poder mirar también si hubo algunos errores, o tal vez en la copia, pero el tema es que no cambie la teología propiamente de la Biblia. Tenemos que entender algo, ¿no? Alan, mira, hoy, como te decía hace un momento, tenemos una laptop, ¿no? Escribimos, nos equivocamos, eliminamos y ya está, no pasó nada. Exacto. Pero en ese tiempo, por ejemplo, el copista tenía que tener mucho cuidado
y no teníamos, por ejemplo, la luz que hoy tenemos. No tenemos, no, en ese tiempo no había suficiente iluminación, papel. Entonces el copista tenía que tener mucho cuidado. Y a veces esos errores han sido pues involuntarios. Exacto. Y ese es uno de los puntos cuando hablamos de los aparentes errores, pero no es que cambien el sentido del mensaje. Así es. Josué, qué tremendo, ¿eh? Sí. Qué tremendo mirar ver la parte original en la transmisión del texto bíblico. Y lógicamente ahí ha habido también nosotros, cuando alguien dice, no, la Biblia ha sido manipulada. Entonces, realmente es probable que la Biblia haya sido manipulada, porque cuando hablamos de manipulación, hablamos, yo manipulo un texto, manipulo una situación para mi conveniencia, ¿es verdad? O la parte que me gusta. O la parte que me conviene, ¿no? Y el resto, lo que no me conviene, esto no me gusta, lo saco, ¿no? Lo saco. Pero realmente, ¿es probable que la Biblia haya sido manipulada? Para empezar, mira, sería bueno, ¿no? Para los que nos están mirando, que puedas, incluso ya hoy virtualmente, mirar la Biblia hebrea, cuál es el índice del Antiguo Testamento, por ejemplo, y también en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, quizás puedes mostrarlo para... Aquí muestro, es la versión griega, ¿no? Así es. Fíjate que cuando nosotros miramos el contenido de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, los libros que están allí son los mismos que hoy la mayoría tiene. Por ejemplo, la versión Reina Valera, las Américas, entre otras, es el mismo contenido. ¿A dónde quiero llegar? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo no hay partes donde tal vez el Señor haya dicho, mira, esto lo escondemos o esto lo sacamos. No, la Biblia no ha sido manipulada. Por ejemplo, nosotros encontramos la escena de David y Betsabé. Uno podría decir, wow, pero... Oye, pero David es el héroe, ¿no? Claro. David es el rey máximo que tuvo el pueblo de Israel. Y es más, el Señor dijo, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, uno podría decir, wow, pero qué tremenda contradicción. Pero nosotros de eso incluso podríamos aprender también. Entonces, ahí nosotros miramos de que realmente si la Biblia hubiera sido manipulada, entonces hubiera quitado historias de héroes o de errores o de cosas que no son convenientes, mejor las saco. Entonces esa es la evidencia clara de que la Biblia se mantiene fiel al texto, se mantiene fiel a la historia y que su transmisión fortalece la credibilidad que ésta tiene para este tiempo. Quisiera compartirte algunos datos que estuve mirando ahí en la internet. Hay un grupo que es el grupo Barna Group. Es una entidad en los Estados Unidos que realiza diversos estudios de crecimiento de iglesia, pero más enfocado en las nuevas generaciones. Y en uno de esos estudios, una pregunta que ellos hicieron, permíteme aquí leerla, era que la relevancia, ¿qué relevancia tiene la Biblia hoy para los jóvenes? Y en este estudio, en los Estados Unidos, solo el 9% de los jóvenes, ojo, solo el 9% de los jóvenes lee la Biblia regularmente hoy. Wow, eso es tremendo, es fuerte, José. Alarmante. Imagínate que de 100 jóvenes, solamente 9 están leyendo. Y 91. Y 91, nada. ¿No? Entonces, ahí te das cuenta. En realidad es un desafío para nosotros. Por eso es el propósito de esta serie de podcasts, ¿no? Poder levantar, poder ensalzar y decirle a los jóvenes, oye, la Biblia sigue siendo auténtica, es relevante para ti. En ese estudio también decía que el 23% de los jóvenes cree que la Biblia es palabra literal. O sea, es un texto literal. Es un texto que no requiere análisis, un texto que no requiere sentido. Ok. El 75% de los jóvenes, para ellos, la Biblia es solamente una herramienta que les da un sentido espiritual al mundo. Es cierto, la Biblia cumple su función, porque la Biblia da esperanza, da alivio, pero la Biblia no es solo para eso, la Biblia tiene otro sentido. Debería ser estudiado diariamente. Entonces, y fíjate que, Josué, es el libro más traducido y más leído. ¿Será así? Yo creo que vemos ahora, tal vez es el libro más traducido, pero que mucha gente está dejando de leerla.
Solo quiero resaltar un detalle importante para afirmar aquí, ¿no? Imagínate, estaba ahí hurgando un poquito en la internet sobre esto y encontraba que entre los papiros, entre los textos acumulados que hay de la Biblia, hay prácticamente más de 5.800 manuscritos griegos. Más de 5.000, wow. Exacto, es fuerte, ¿no? Bastante. Y esto nos lleva a mirar, hay una gran cantidad. Y en comparación, por ejemplo, los manuscritos de Platón. Otros filósofos. Claro. ¿No? Que son 7 solamente. Solo 7. Solo 7. O de Tucídides, que son 8 manuscritos. Y yo me pongo a pensar, de esto que se escribió tan poco, la gente no cuestiona y cree. Y hasta se promueve hoy día en los colegios. Exacto. Quizás recordarás en la escuela, en secundaria, nos enseñaban, nos daban como tarea investigar más. Exacto. Pero a veces a la Biblia le damos poco espacio. Poco, exacto. Así es. Entonces, aquí viene una lección tal vez para aquellos líderes, para aquellos maestros, para aquella gente que tiene la responsabilidad de guiar a una generación siguiente. Oye, si hay un libro que ha sido tan traducido, tantos manuscritos originales de su proceso de transmisión hay, oye, algo debe tener. O sea, la persona que, tal vez la persona más agnóstica, la gente más que no cree en un Dios, pero tan solo por la suficiente razón de que ha sido tan traducido, tan copiado, tan leído en el mundo durante que ha permanecido vigente a lo largo de toda la historia, algo debe tener, ¿no? Y no solo eso, Alan, mira, de la Biblia tenemos suficiente evidencia, ¿no? Solo este descubrimiento que te mencioné, por ejemplo, es uno. Tenemos muchos más. Incluso los lugares que aparecen en la Biblia hoy existen, ¿no? Entonces, tenemos, creo, suficiente evidencia para poder confirmar nuestra, o mejor dicho, para poder volver a la Biblia, ¿no? Y poder depender de ella. Josué, ha sido una charla bien amena. Gracias por acompañarnos en este proyecto especial. Gracias por tu compañía. Y queremos cerrar con una frase, gente querida que nos miran allí. La Biblia no es fake. La Biblia sigue siendo fiel. La Biblia sigue siendo viva. Y es tiempo de que podamos volver a ella. Que Dios los bendiga.